Bien, buenos días. Dentro del PPR 068 tenemos el proyecto Generación de Información, o participamos en todo caso, y monitoreo de peligro por sismos, fallas activas y tsunamis, y dentro de eso hay una actividad que es generación de estudios territoriales de peligro sísmico. Es aquí donde participa la Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida y lo hace básicamente con dos unidades, la unidad de Ingeniería y la unidad de Geodinámica, ¿no? Entonces, voy a hacer la presentación de lo que se ejecuta entre estas dos, con estas dos unidades de investigación. Al final, ¿qué es lo que se obtiene como resultado de esta actividad? Es los mapas de zonificación sismo-geotécnica de las áreas urbanas que se van interviniendo cada año. Recalcarles de que la ley 29604, que tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo de desastres, dice claramente que todo el trabajo que se hace en este tema tiene que descansar sobre lo que representa la investigación técnico-científica. Es decir, que nosotros proporcionamos toda la información de base para que se ejecute todas estas actividades, ¿no? Años anteriores se ha estado realizando la parte de gestión de riesgo, pero sin mucho conocimiento de los peligros o de la naturaleza de los peligros que afectaban al país. Hoy en día esto ha cambiado y realmente pues como institución, estamos constituyéndonos como un elemento importante dentro de lo que viene a ser la gestión de riesgo de desastres. ¿Cómo es que nosotros hemos escogido las áreas a intervenir, por ejemplo, cada año desde el 2012, que es el momento en que CENEPRED nos pidió sustentar cómo vamos a proceder para seleccionar o escoger las ciudades a intervenir? Y básicamente lo hicimos en función de los estudios que se hicieron inicialmente con esto del pronóstico de los futuros terremotos que puedan afectar al país. Aquí les he puesto la figura que es el producto final, algo que se ha publicado hace un mes simplemente, ¿no? Donde nos muestra claramente estas zonas de color rojo, los sismólogos le llamamos asperezas, y se entiende que en esta aspereza debe producirse el próximo gran sismo, en el caso del Perú, pues frente a Lima, frente a la zona sur de Nazca y frente a los departamentos de Moquegua y Tacna. Entonces la idea es trabajar en todas las localidades o ciudades o áreas urbanas que se encuentran, que podrían ser afectadas por estos posibles terremotos que tendrían que ocurrir en algún momento. Entonces aquí tenemos un poco la imagen de todas las ciudades que han ido siendo intervenidas. Se entiende de que esta aspereza que está en el centro del Perú tiene que ver con el terremoto de 1746, la que está al sur de Nazca es con el terremoto de 1913 y 1942, y lo del sur del Perú con el terremoto de 1868. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado en este año, en el 2016? Hemos trabajado en las áreas urbanas de las localidades de Chilca, San Clemente, Humay, Imperial, Nuevo Imperial, San Antonio, Omas, Quilmaná y San Luis, ¿no? Significa que durante todo este año estas ciudades han sido intervenidas y previo a esta intervención obviamente hemos hecho una coordinación directa con los representantes de las alcaldías de estas localidades, con los cuales, a diferencia de otros años, hemos logrado firmar un acta de compromiso de apoyo mutuo para la ejecución de este proyecto, ¿no? Estas autoridades han tomado conciencia de que realmente el Estado ha decidido, a través de nosotros, del Instituto Geofísico del Perú, invertir algo de 250.000 a 300.000 soles para ejecutar este tipo de estudios por localidad, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hace básicamente? Es un estudio geológico, ¿no? que engloba bastantes campos de investigación, y el estudio geofísico que también engloba bastantes campos de investigación. La primera etapa con la cual se inicia estos proyectos es con la recopilación de información. Nada se puede hacer si es que no recopilamos información histórica o lo que ya se ha hecho para intentar implementar o mejorar los resultados que se hubieran obtenido en su momento. Entonces hay un trabajo bastante intenso que se hace para ejecutar esta primera etapa del proyecto. Como dice ahí, pues esto se hace en gabinete, y a esto también paralelamente es que se inician los contactos, las coordinaciones con las autoridades locales. El primer trabajo de campo que se hace es la toma de datos de topografía. Muchas de las localidades que se intervienen no tienen datos de topografía, y si existen están a escalas bastante grandes, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, las escalas de los datos topográficos son cada 10 metros o cada 20 metros,
y a veces el río, por ejemplo, solamente tiene un ancho de su curso de 5 metros, entonces prácticamente con esa escala de topografía no se le puede ver, entonces se necesita hacer un trabajo topográfico en detalle. Luego se hace un trabajo de sísmica, de HV, ¿no?, que nos va a permitir conocer cómo responde el suelo, luego vamos a ver un poco más de eso. Luego se hace un procesamiento de datos, nuevamente se sale al campo para ver todo el tema de geología y el tema de refracción sísmica, o sea, siempre está unido la geología con geofísica. Nuevamente salimos al campo, hacemos la parte de geotécnica y la de prospección eléctrica o tomografía en todo caso, y al final hacemos un trabajo bastante denso de gabinete, en el cual se obtienen mapas temáticos de mapa digital de terreno, geodinámica, geología, geomorfología, geotecnia, periodos fundamentales, perfiles de velocidad, perfiles de tomografía, y al final la suma de todo esto nos proporciona el mapa de zonificación sismo-geotécnica, ¿no? Lo que hay que entender es que todo el trabajo de campo se hace prácticamente entre 7 a 8 meses y luego viene el trabajo de gabinete. En este momento cada unidad ya está concluyendo con sus informes internos de trabajo, lo cual después se va a consolidar y se va a sacar el informe final para presentar los resultados del estudio. Por ejemplo, en la ciudad de Nuevo Imperial, aquí lo primero que tenemos que hacer es tratar de levantar una parte cartográfica para conocer exactamente los límites del área urbana que va a ser intervenida, ¿no? Y aquí tenemos pues en detalle la cartografía, está a una escala un poco grande, pero en una escala más pequeña se puede ver con mayor detalle. Luego, como les he dicho, hacemos el mapa digital del terreno. Todo esto es resultado del trabajo de topografía. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen en 3D se detalla de manera exacta y precisa la forma del terreno, ¿no? Esto, por lo general, no existe para ninguna localidad que no haya sido intervenida a la escala que lo estamos haciendo nosotros. Igualmente, el mapa de pendientes, ¿no? Necesitamos conocer las pendientes de cada elementos geológicos que están en la zona, porque es la única manera de intentar entender si se pueden producir deslizamientos de tierra o no, o si la erosión que generan los ríos puede generar algún nivel de daño o topografía adecuada para el tema de inundaciones. Luego vamos avanzando ya con los mapas de geomorfología, que es uno de los mapas que vamos sacando. En el caso de Imperial, nos damos cuenta de que todo Imperial básicamente se encuentra sobre un abanico aluvial muy grande, ¿no? Significa que en el pasado hubo un deslizamiento de tierra muy, muy grande que prácticamente pues probablemente todas las zonas de topografía abrupta que pudo haber habido en esta zona, pues simplemente se ha rellenado con ese material y al final nos presenta una meseta aluvial sobre la cual se ha levantado la ciudad. La única unidad que tenemos aquí de topografía alta o cerros o colinas es la que se encuentra un poco más colindando con la parte norte de esta localidad. La geología, pues esto nos confirma realmente los resultados. Estamos sobre depósitos aluviales, tal como les he comentado, y aquí tenemos una muestra, ¿no?, de este suelo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues en el caso de Imperial, este suelo, a pesar que es aluvial, está bastante seco, no tiene mucha presencia de agua, por lo tanto, con el tiempo se ha consolidado y se ha formado como una especie de un bloque de adobe muy grande, que obviamente podría ser bastante aceptable o compacto en todo caso para hacer construcciones en la zona, ¿no? La geodinámica externa también aquí, al ser esto todo un aluvial, pues prácticamente no hay mucho problema de geodinámica externa, salvo esta zona de cordillera, como vemos aquí, o de cerros, que hay un tema de rocas que están sueltas o tierra que está suelta y de algún tipo de movimiento sísmico, por ejemplo, puede generar deslizamientos que vayan a afectar estas zonas bajas. Y por otro lado, el río, aquí hay unas zonas que están marcadas con color celeste, nos está indicando de que posiblemente en estas zonas se podría producir algún tipo de inundación, ¿no? Entendamos de que toda esta información la autoridad local tiene que utilizarla para prever posibles efectos post peligro sísmico en este caso. La parte de geotecnia, por ejemplo, hacemos diferentes calicatas en la ciudad imperial, fueron alrededor de 8 o 9 si no me equivoco, ¿no? Perforaciones del orden de 3 metros de profundidad más o menos por 1 metro y 2 metros de ancho, sobre el cual se sacan muestras del suelo y se lleva al laboratorio para tratar de entender la capacidad de carga de esos suelos. En otras palabras, este análisis nos permite al final tener un mapa
que nos va a decir en qué zonas podemos construir casas de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso va acompañado de varios ensayos de laboratorio que nos permiten obtener esta información que al final se reduce en un mapa de clasificación de suelos y un mapa de capacidad portante. La parte de geofísica, básicamente nosotros hacemos de la zona urbana, hacemos un muestreo de la ciudad, prácticamente tomamos un dato de sísmica cada una cuadra en la ciudad. Por lo tanto, en estas ciudades, en el caso de lo que hemos conversado de Imperial, se hace una malla y en cada nodo de esta malla se va tomando los datos. Aquí para este caso decimos sísmica, pero no es que necesitemos que ocurra un sismo, simplemente hay que entender que el suelo se está moviendo continuamente y ese movimiento lo va a hacer en función de sus características físicas, de su composición física. Entonces, cuando uno tiene el registro de este movimiento del suelo, uno puede ya deducir qué tipo de suelo es, ¿no? Para que lo entendamos un poco, podemos poner aquí frente a nosotros personas de diferente talla y diferente volumen y a todos les aplicamos la misma fuerza. No todas las personas van a responder igual y esa información que se obtiene de la respuesta de cada persona, podemos nosotros ya intuir o proponer cuáles serían las características físicas de la persona, ¿no? Entonces, más o menos vamos por ese lado. Obviamente, si sabemos de que es un aluvial, en el caso de Imperial, tenemos que hacer estudios de refracción sísmica para tratar de entender cuál es el espesor de esas capas de este aluvial, tratando de buscar dónde está la parte rígida, la parte sólida que viene a ser el basamento rocoso, ¿no? Como ustedes se dan cuenta aquí tengo una curva que desciende, está de rojo, desciende, nuevamente desciende y al final desciende completamente hacia abajo. Nos está indicando de que más o menos a la profundidad de 10 kilómetros, 15 kilómetros ya podríamos encontrar basamento rocoso o en todo caso roca o suelo más compacto que se acerca bastante a una estructura rocosa. Luego, obviamente, tenemos que tratar de ver si la componente agua puede afectar a estos suelos. Entonces comenzamos a hacer los estudios de prospección eléctrica para tratar de ubicar posiblemente la existencia de aguas subterráneas en esta zona, ¿no? En los estudios de HV, en este caso de sísmica, hemos logrado recolectar 3.386 puntos de medición, ¿no? Para estas 8 o 9 localidades. Se han hecho 78 perfiles de refracción y se han hecho 88 perfiles de tomografía eléctrica. Los resultados, por ejemplo, para la zona de Guarmey, que estamos tomando como ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí hay unos sensores pequeños, bueno, espero que lo vean, los sensores azules que están por aquí, ¿no? Que es el sensor con el cual se toma, se registra el movimiento del suelo. También podemos observar en la figura al costado la interpretación de esta información que se recolecta, y aquí ustedes pueden ver que hay 2 picos. Para nosotros, si hubiera un pico, nos dijera que hay solamente una capa de sedimentos y debajo está la roca. En este caso tenemos 2 picos, nos está diciéndonos que hay 2 capas sedimentarias que están por encima de la roca, ¿no? Otra cosa interesante es de que si este pico estuviera más hacia la derecha, nos dice de que el suelo o ese sedimento, ¿no? Tiene un espesor bastante delgado, y si estuviera hacia el lado izquierdo, nos estaría diciendo que el espesor de esta capa es mucho mayor, ¿no? Entonces, desde ya esta información es bastante importante para comenzar a tener una idea de las propiedades físicas del suelo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hemos tomado datos en varios puntos de la ciudad, ¿no? La interpretación de eso, pues obviamente lleva a tener mapas de frecuencias predominantes, mapas de periodos dominantes. Los estudios de sísmica de refracción, en el caso de la ciudad de Imperial hemos tomado 6 puntos. Como ya tenemos los datos geológicos, ya tenemos los datos de periodos dominantes, lo que hacemos es, ya sectorizamos el área más o menos por los suelos que tienen las mismas características, y de acuerdo a eso, en cada suelo es que hacemos una refracción sísmica o un tendido de refracción sísmica, ¿no? Como les he dicho, esto nos permite conocer los espesores de las capas de sedimentos y la profundidad a la cual se encuentra el basamento rocoso. En el caso de tomografía eléctrica, aquí en Imperial hemos hecho 9 tendidos de eléctrica. Los resultados los tenemos aquí y más o menos nos dice, estas zonas de color azul más o menos representan de que a una profundidad del orden de los 20, 30 metros tenemos presencia de agua, ¿no? Puede ser agua, puede ser terrenos húmedos, que es resultado de la presencia de aguas subterráneas. Al final, lo que obtenemos es el mapa de zonificación sísmico-geotécnica, como les he mencionado. Aquí el mapa para el caso de la ciudad de Nueva Imperial prácticamente corresponde a la zona 1 de la norma sismo resistente,
¿no? Pero lo vemos, debería ser verde, pero lo vemos un poquito así medio anaranjado, por el hecho de que no se nota bien en la figura, pero se ha puesto un achurado especial, que lo que nos indica que a pesar que es un suelo bueno, que corresponde a un aluvial bastante competente, hay zonas en donde la señal se amplifica un poco más y zonas donde la amplificación es menor. Y eso también se tiene que tomar en cuenta para el hecho de los diseños de las viviendas, de las estructuras. Finalmente, en el año 2007, como también sabemos de que puede ocurrir un sismo importante en el sur del Perú, que a la vez se va asociado con el sismo de Chile de 1877, que también tendría que repetirse, en el 2017 vamos a intervenir, en este caso, las áreas urbanas de Tacna, Boca del Río, Ite, Hilo, Pampa Inalámbrica, Moquegua y Ciudad Nueva, ¿no? O sea que ya está programado y se está trabajando en este momento en todas las coordinaciones para empezar el próximo año lo más pronto posible. Bueno, obviamente, todo este trabajo tiene que hacerse con un grupo humano, con un grupo de especialistas, ¿no? Y aquí tenemos la unidad de ingeniería, la unidad de geodinámica y obviamente los responsables de la ejecución de esos proyectos, Isabel Bernal, Juan Carlos Gómez, que son los que se encargan prácticamente de toda la organización del proyecto y ejecución del proyecto, ¿no? Eso es todo lo que quería contarles.